Hola, hola familia, ¿cómo están? Bueno, yo por aquí feliz porque tú me estás viendo, yo te estoy viendo porque me estás escuchando y yo te estoy contando. Family, voy ahora mismo detrás de la historia a través de una video reacción a otro país. Un país que no te voy a decir hasta que no te suscribas, porque tú te vas a suscribir. Aprovecha el momento, yo espero 2 minutos, tú te suscribes y entonces te cuento. Bueno, ya suscrito, te digo que en este canal yo suelo contarte acerca de cómo siente, cómo piensa y cómo vive un cubano cuando está dentro de la isla. Siempre a través de mis percepciones. En el día de hoy, reaccionando. ¿A dónde? Específicamente voy a estar reaccionando a la República Dominicana. ¿Y qué voy a saber hoy de la República Dominicana? Bueno, pues voy a adentrarme un tantito más en la historia de la República Dominicana en los años 1800. ¡Ay, qué maravilla! Me voy a empapar de lo que es prácticamente el surgimiento de la ciudad de Santo Domingo. ¿Tú sabías que Santo Domingo es la capital de República Dominicana? Ay, qué bueno que lo sepas. Y si tú no lo sabes, pues bueno, ya te estás enterando. No te voy a contar mucho, solo te voy a dejar el nombre del canal para que vayas, lo apoyes y te suscribas. Y en la descripción, todo lo relacionado con dicho canal. Ya ustedes saben, hay que apoyar a los youtubers porque esta vida es bastante difícil. Entonces, nada, familia, no voy a hablar más muela. Vamos a comenzar. Familia, ya estoy aquí. Voy a conocer un poquito más de historia de la República Dominicana, específicamente Santo Domingo, lo que hoy es la capital de esta isla hermosa. Así que no voy a hablar mucho, ustedes saben lo que sigue. Comenzamos. Vamos a dar un viaje en el tiempo hasta el año 1846. Apenas 2 años después de la República Dominicana haber obtenido su independencia. ¿Qué tal si nos sumergimos en cómo vivía la gente en esa época? Vamos a explorar cómo se entretenían, cómo lucía la ciudad de Santo Domingo, cómo era la vida en el campo y cómo la activa guerra con Haití afectaba la vida cotidiana. Todas las informaciones que te voy a presentar en este video fueron brindadas por el estadounidense David Dixon Porter, quien estuvo de visita en el país en 1846 y escribió un diario detallando todo lo que veía, mientras anduvo a caballo por cada pueblo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Comencemos. En Santo Domingo, la gente llevaba una vida sencilla y tranquila. No había problemas como la prostitución, el alcoholismo o el robo, que eran comunes en otros lugares. ¡Qué bello! Existían pocos o ningún lugar de diversión pública, y la gente pasaba la mayor parte del tiempo en su casa, realizando tareas domésticas, y por la noche se sentaban junto a la puerta de sus casas, entreteniéndose con música y conversando. ¡Qué orgánico Era una todo! tranquilidad inigualable. Cuando hacía mucho calor en el día, las mujeres se sentaban en la puerta de sus casas con el vestido medio quitado, disfrutando de la brisa. A veces eran sorprendidas por visitas inesperadas, pero no mostraban ningún disgusto ni molestia. En cierto sentido, la gente era muy abierta y despreocupada en esos aspectos. Los niños pequeños solían estar sin ropa todo el tiempo. En Cuba igual. Las señoras fumaban en su mayoría y se ponían junto a la puerta con un largo cigarro en la boca. Los sábados y domingos, el toque de queda eran las peleas de gallos, y generalmente la gente perdía todas sus ganancias de la semana en estas apuestas. Para que vean lo importante que siempre han sido las peleas de gallos para los dominicanos, en esos tiempos estaba prohibido por ley apostar o jugar cualquier suerte al azar, y la misma ley
decía que las únicas excepciones eran jugar gallos, cartas, dominó, damas y billar, los cuales constituían el principal medio de entretenimiento del dominicano. Prohibir los gallos a los dominicanos sería quitarle su propia existencia. Familia, yo lo estoy escuchando y yo, por las cosas que he escuchado de la historia, viene siendo la evolución desde los años 1846 que él me está comentando, muy parecida a la de Cuba, muy parecida a la de Cuba. Sobre todo en las zonas rurales que todavía de alguna forma se mantiene esta forma de vida tranquila, diáfana, donde las personas son como más cercanas y tal. Y este tema de los gallos, por eso es que interrumpo, este tema de los gallos yo creo que aquí en Cuba en algún momento también fue vetado. Pero yo creo que fue después de los 60, que fue de manera así cerrada, bloqueada, completa, todo lo que era, todo lo que tenía que ver con apuestas y todas estas cosas. Porque bueno, para nadie es un secreto que la Cuba de los años 50, específicamente La Habana, era un desborde de negocios, apuestas y tal. ¿Entiendes? Y entonces, ahora mismo también el tema de los gallos y tal está solapadamente prohibido, pero las personas lo siguen practicando. Y es algo que viene desde los años. Y en eso también los dominicanos y los cubanos somos muy parecidos. Yo digo somos porque me incluyo como cubana, no porque profese este tipo de actividades y de entretenimiento. Pero si me están diciendo ahora mismo que un dominicano sin una pelea de gallo no es nadie, bueno, aquí hay muchísimos, por no decir, yo creo que el 70 y tanto % de los cubanos le encantan las peleas de gallo, le encantan. A mí no me gusta ver esos animalitos ahí estropeándose y tal. Pero bueno, nada, la idea de la interrupción para poder hablarles de esta parte del video es para decirles o contarles que todo lo que él me está contando es como si estuviera en la Cuba de esos años yo también. Clavadito, cubanos y dominicanos, clavaditos. El gran punto de atracción de la ciudad era la misa. Los días de misa se veía salir a la gente de su casa con sus mejores prendas de vestir, muy elegantes para asistir a la iglesia. Las iglesias se abarrotaban de gente, principalmente la catedral, que era la más hermosa y en mejor estado de la ciudad, ya que había sido reparada luego de un terremoto que hubo en 1842. Muchas de las otras iglesias habían sido muy afectadas. Terremotos en ese tiempo. Había algo a lo que la gente le temía mucho, y era a los temblores de tierra. Ay, Dios. El 16 de mayo de 1846 los sorprendió dos sacudidas de tierra, una al mediodía y otra por la noche, que era algo muy común. Dios. Pero cuando pasaba eso, se detenía toda la alegría de la gente. Se trancaban en sus casas y cerraban sus puertas, con mucho temor. Dios, claro. Esto era debido a que 4 años antes hubo un terremoto que destruyó muchas casas y muchas familias se vieron afectadas. Qué triste. La gente, Lindo sin eso. entender las causas naturales de los terremotos, los veía como un castigo divino por sus pecados, y eso los acercó más a la iglesia. El temor era tanto que muchas de las casas se construían de un piso, y las construcciones más grandes apenas tenían 2 pisos como máximo. Prevenían. En esa época, la ciudad estaba aún encerrada entre murallas. Como Cuba, como La Habana. La ciudad de Santo Domingo era lo que hoy conocemos como la zona colonial. Así que era una ciudad bien pequeña, con Y unas amurallada. 1500 casas construidas. Fuera de las murallas, ya todo era zona rural, o como decimos en buen dominicano, un monte. La población era de alrededor de 8500 personas, y la mayoría de los hombres estaban en el ejército, por lo que la ciudad estaba principalmente habitada por mujeres y niños. Qué bonito. Las calles de Santo Domingo estaban muy deterioradas en muchos lugares.
lo que hacía imposible transitar con carruajes, y las aceras eran aún peores. Aunque algunas calles principales, como la del Conde, estaban en mejores condiciones, seguían sucias, porque los vecinos arrojaban basuras en ella, confiando en que la lluvia se la llevaría. Dios. Cuando se les preguntaba sobre esto, culpaban a la dominación haitiana y atribuían los problemas actuales a sus antiguas autoridades, que no se preocupaban por mantener la ciudad limpia, y no les gustaba ver a otros ocuparse de la limpieza y salud de la ciudad. Pero en realidad era más bien por falta de acción de las autoridades municipales. Además, cambiar hábitos arraigados durante 22 años es tarea difícil. No había hospital de ninguna clase en la ciudad. Uno que fue construido hacía muchos años y que se utilizaba para los enfermos, ni siquiera parecía un hospital por sus precarias condiciones. Ya se había convertido en ruinas y era inhabitable. Había una plaza de mercado, aunque el término mercado era algo exagerado, ya que a veces apenas habían unos pocos artículos disponibles. Era un lugar muy humilde y rara vez tenía lo suficiente para satisfacer las necesidades más básicas. A menudo se veía a las mujeres en las calles con el dinero en la mano, quejándose de que ni siquiera podían comprar una libra de carne, La Cuba de a hoy. pesar de que se veía ganado en todas partes. Todo esto era por falta de una pequeña industria y empresa. Todavía había algunas ruinas interesantes en la ciudad, como el convento de San Francisco, que atraía la atención de los amantes de la historia. Pero los muros y mosaicos habían sido en su mayoría arrancados para reparar las casas haitianas, que atraía la... Esa es una pregunta, disculpen que interrumpa, que yo tengo aquí en mi cabeza porque no la he revisado como debe ser. Pero a mí me gustaría que si alguno de los suscriptores que estén viendo este video, alguna personita que esté viendo este video, tiene la respuesta, me la dejara dicho en los comentarios. ¿Por qué en los años coloniales, vamos a decir coloniales porque fueron en distintos años y estoy hablando de toda una América, se utilizaba tanto el nombre de San Francisco para nombrar catedrales, conventos, sitios así masivos que designaban, como dije, propiamente los colonizadores, eran los que nos nombraban así? Pero es que este San Francisco está en todas las ciudades latinoamericanas que ha colonizado en algún momento los españoles específicamente, porque los franceses y tal, no escucho hablar de San Francisco. Si alguien tuviese esa respuesta, por favor, yo se la agradecería, Tela, porque de verdad que me interesa saber y no lo he estudiado como debe ser. Pero siempre hay alguien que sabe. Atención de los amantes de la historia. Pero los muros y mosaicos habían sido en su mayoría arrancados para reparar las casas haitianas. El monumento era utilizado como vertedero. La fortaleza Osama, en ese entonces llamada la Torre del Homenaje, estaba llena de prisioneros haitianos. En toda la ciudad solamente habían 2 hoteles y tenían como requisito una estadía de mínimo una semana, así que casi siempre estaban vacíos. En esa época, Santo Domingo era uno de los lugares más seguros del mundo, donde se necesitaba muy poca policía para mantener el orden. En Cuba también. La ciudad no tenía ni una sola lámpara en las calles y a las 11 de la noche se podía caminar por toda la ciudad sin ver el resplandor de una sola vela. La ciudad se volvía increíblemente tranquila. Qué bonito. No se veía un guardia de ninguna clase, excepto algunos centinelas en las principales casas de gobierno y en las fortificaciones de la ciudad. La Guardia Cívica se encargaba del departamento de policía durante el día, pero en la noche no se mantenía ninguna vigilancia, pues no había atractivo alguno para el robo, porque la pobreza de la gente era su mayor seguridad, y de todas formas no había inclinación a robar, la gente era muy sana.
Aunque los establecimientos comerciales extranjeros tenían objetos valiosos, nunca se escuchaba sobre robos. Se decía que una persona podía caminar por toda la ciudad con dinero en su bolsillo, sin temor a ser molestada o irrespetada de alguna manera. En esos tiempos, República Dominicana y Haití estaban en guerra. El ejército dominicano tenía pocas tropas, así que reclutaron a campesinos y adolescentes para poder enfrentarse a los haitianos, que eran muchos más. A pesar de esto, los soldados dominicanos eran valientes y estaban listos para defender su libertad a cualquier costo. Había alrededor de 1.500 soldados en nómina, y el resto eran soldados reclutados para la guerra, que no pertenecían al ejército formalmente. Por este motivo, muchos de los soldados ni siquiera tenían un buen uniforme, y algunos ni zapatos tenían, iban descalzos. La mayoría de los soldados eran negros, y estaban orgullosos de su papel militar. Todos se unían sin importar su color. No había distinción entre gente de distintos colores. Después de su éxito contra los haitianos en distintas batallas que habían tenido, estaban seguros de su superioridad y estaban dispuestos a pelear hasta la muerte por su país. Los caballos que tenían no eran de buen aspecto, pero se comportaban muy bien en las batallas. Durante la guerra con Haití, todos los extranjeros que tenían negocios o propiedades en el país tenían que luchar para proteger sus bienes. Si se negaban, el gobierno les quitaba sus permisos comerciales o su ciudadanía. Bueno, ya he terminado el vídeo, me he quedado súper contenta porque una vez más me ha demostrado todo esto que he visto, todo esto que me han contado, que Cuba y Dominicana prácticamente han vivido los mismos procesos, la misma historia y prácticamente que tenemos la misma ascendencia desde los años 1800, hoy vamos a hablar del descubrimiento, los 1500 hasta la fecha. Lo único que, bueno, evidentemente hubo una pauta en el que mi país se quedó detenido en el tiempo y la República Dominicana ha continuado su andar por esta vida, por este mundo, ¿no? Qué bueno por ellos, qué bueno, y es por eso que siempre los felicito. Pero bueno, en este caso que yo he reaccionado a estos primeros momentos, familia, es como el cuño, somos hermanos. No se sabe si, es que cuando nosotros nos sentemos a hablar, imagínense yo, una cubana y un dominicano, y nos pongamos a hablar de nuestra ascendencia histórica, de cómo surgimos, de cómo nos formamos, de cómo llegamos al hoy, estaríamos contando lo mismo aunque estemos en sets diferentes, y van a decir, pero ¿cuál es el dominicano y cuál es el cubano? Bueno, evidentemente se van a dar cuenta de quién es el dominicano cuando les cuente en cómo están viviendo hoy y yo como cubana les cuente mi realidad actual. Ahí sí, como que los caminos se han separado, pero bueno, se han separado los caminos del desarrollo, pero han perdurado los caminos y la unión sentimental, la unión patrimonial prácticamente y la unión histórica. Así que qué bueno que podemos conservarla. Bueno, no les voy a hablar más, no les voy a dar más muela. Simplemente vuelvo a sentirme orgullosa de ser prácticamente dominicana y cubana a la vez. Así que bueno, si te ha gustado el vídeo, has llegado hasta el final, por favor déjame un like, suscríbete si no lo hiciste al comienzo porque te quedó la duda. Suscríbete porque sé que se van a venir cosas buenas y a ti te van a gustar. Y de plano, no pierdas la oportunidad de activar la campanita para que tú y yo nos podamos ver en la próxima aventura. Así que nada, felicidades dominicanos, y tú no dejes de activar la campanita porque quién sabe, mi próxima reacción sea tu país. Así que chao familia, les dejo un beso.